se está grabando. Claro, solamente y para que quede dentro de la grabación, un gran saludo entonces a ustedes, expositores de esta primera mesa de filosofía en Chile, y mucho éxito, ¿no? Saludos a Carolina, a Martín, que acabo de ver que están apareciendo. Entonces, dejo a Alex, quien va a ser el presentador de esta mesa. Entonces, Hola, saludos. muy buen día. Le agradezco sobre todo a los expositores que tenemos hoy día que se hayan entusiasmado con colaborar en este simposio. Ahí también tenemos a Olga, que es parte del, va a estar en una de las mesas. André Fovenrit, que también ha trabajado bastante en promover la filosofía chilena. Pablo Solari no lo he visto que ingrese. Alex, una Sí, información. Pablo Solari no va a participar finalmente. ya, ya. Me avisó ayer. Dijo que había dado aviso, pero al parecer nadie lo sabe. Entonces, Uh-huh. para que partas como con los ponencistas que siguen en la lista. Sí, bueno, entonces vamos a tener una mesa Ujú. temática de Abásolo, porque Francisco y Pablo vienen trabajando hace años ya juntos, investigando la obra de Genaro Abásolo. Tienen ya varias publicaciones en artículos de revista, pero también principalmente en la editorial Senaltés sobre la obra de este autor. No sé, ustedes conocen más su trabajo, Francisco y Pablo, ¿cómo les conviene más el comienzo? Porque la clasificación fue un poco aleatoria. Alex, ¿qué Sí, tal? Buenos días. hola Pablo. Voy a partir yo, después sigue Francisco, Uh-huh. ¿ya? Porque Francisco va a mostrar imágenes de los manuscritos de Abasolo. Bien. Y yo, bueno, yo voy a ser el más denso, más pesado, ¿ya? Y yo voy a compartir un texto que escribí, ¿ya? Bueno, que es parte bueno, de la larga investigación que llevamos con Francisco, y además ahora está, bueno, este proyecto ya está financiado por Fondesit actualmente, así que está en desarrollo, así que es más o menos lo que llevamos hasta el momento, ya de este proyecto, ya son como las primicias de alguna manera. Así que no sé, Alex, tú dirás. Sí. Bien, bien. Pablo, me gustaría que dijeras tu nombre y presentaras tal vez tu adscripción o pertenencia, si es que lo consideras Ya, necesario. muy bien, muy bien. Bueno, soy Pablo Martínez Becerra, trabajo en la UPLA, soy profesor de la Facultad de Humanidades. Eh, bueno, mi tesis doctoral fue más bien en filosofía política, o sea, estuve diríamos, en un programa de filosofía política en Valencia, eh, pero me doctoré con una tesis de filosofía política, pero en Nietzsche, ¿ya? Y mi conexión con la filosofía chilena, bueno, se da de alguna manera gracias bueno, a Francisco. Francisco fue el que tuvo diríamos, no sé si el descubrimiento, pero tuvo diríamos, llegó con la personalidad política de la América del Porvenir en algún minuto, este libro Abasolo, y bueno, me invitó de alguna manera a participar de este, bueno, de este largo proyecto, ¿no es cierto?, que ya llevamos más o menos 10 años en esto. Y, perdón, ¿se escucha? Sí, Pablo. Ah, ya. Y bueno, y ahí empezamos a desarrollar este tema, ¿ya? Bueno, no sé qué más de curricular. Sería más o menos eso. Bien, demos inicio entonces a Ya, voy a a la compartir exposición. el texto, cosa que no sea tan denso, ya que lo voy a ir leyendo a la par, me pueden interrumpir, ¿ya? ¿Se ve?
Sí, Ya, se ve. ya. El mismo título que está ahí en el programa. Los principios constitutivos del liberalismo social de Genaro Abasolo, 1833-1884. Mi exposición consistirá en establecer cómo entiende Genaro Abasolo tres principios: el de libertad, el de asociación y el de dignidad, para así mostrar las coordenadas normativas articuladoras de su teoría de la justicia, o bueno, podríamos decir de su forma de Estado. Sin embargo, en esta etapa de investigación podré decir más respecto a los principios de libertad y de asociación que el de dignidad. Claro, eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. Bien, del linde del principio de libertad y del principio de asociación. En primer lugar, para hacer más inteligible el contenido del principio de libertad en Abasolo, resulta bastante explicativo recordar la manera en que se debatía en torno a los referentes doctrinales de las constituciones que habían de regir el destino de las nuevas naciones de América del Sur. En esta tarea, como es evidente, pareció haber una premisa inamovible que exigía, justamente, poner siempre por delante la búsqueda de la independencia económica como condición de la emancipación, pues ella configura, sin más, las condiciones de expansión y del bienestar de las personas. Por lo ejemplar, podemos fijarnos en cómo Juan Bautista Alberdi, a mediados del siglo XIX, explicaba que el principio de libertad había implicado tomar una opción principalmente referida a un enfoque económico, que debía ser sancionada al nivel del derecho público constitucional. Se trataba de elegir una escuela que, a su entender, vinculase adecuadamente el derecho público con la economía política, y esto era equivalente a determinar a qué se daba más relevancia, si a la libertad o la regla, o en otros términos, si al hombre o al ciudadano. Dicho de otro modo, el punto de partida intransable para Alberdi es encontrar un régimen constitucional opuesto al constitutivo del antiguo régimen, es decir, que fuese emancipatorio para las flamantes repúblicas. Para dar forma a la Constitución, era de suma importancia elegir entre las escuelas de economía política, y el criterio para decantarse por una en particular decía relación con el aseguramiento, ante todo, de la libertad frente al régimen despótico de autoridad. Estas escuelas son la mercantilista, con el sello colbertiano del intervencionismo; la socialista, que mostraba ya diversas facetas conforme a los grados de igualdad buscados; la fisiocrática de Quesnay, circunscrita al régimen agrario; y la industrial de Adam Smith. Sin ambajes, Alberdi se decanta por la escuela de Smith, que, superando las limitaciones de los fisiócratas, mantenía la premisa del dejar hacer y dejar pasar, esta vez no dentro de un régimen limitado a la generación de riqueza desde la tierra, sino que agregaba a esa fuente productiva el comercio y la fábrica. Luego, el principio de libertad tomaba forma en el trabajo libre, y esta libertad era la que concedía al mismo trabajo el valor propio de la dignidad. A juicio de Alberdi, la incorporación a la Constitución del principio de libertad, proclamado por la Escuela Industrial, es la expresión de una revolución de libertad, la consagración de la revolución social en América. Con esto Alberdi tomaba partido por una posición liberal claramente definida, pues tiene conciencia de la independencia entre política y economía, en el sentido de que la interdependencia, perdón, entre política y economía, en el sentido que no puede haber libertad política sin libertad económica y viceversa. Sin embargo, se puede afirmar que, pese a las bondades de la aplicación del principio de libertad que rige y inaugura el mundo moderno, desde diversos enfoques políticos se le ha considerado necesario de revisión, o al menos de complementación. Sin duda, la incorporación del principio de asociación al liberalismo será entendida por algunos como una reacción a las críticas socialistas al imperio de la libertad, del régimen de libertad comercial que le es inherente. No obstante, los mismos liberales considerarán que la asociación, al menos adjetivada de libre, concuerda con la necesidad de generar agrupaciones que expliciten la nota social de la libertad misma. En esta última facción se encuentra Abasolo,
quien, sin desoír los llamados a la sociabilidad de parte de la izquierda y tratando de develar el componente social íncito en la postura liberal, desarrolla su teoría de la justicia. Al pretender integrar sociabilidad a la libertad, el filósofo está entendiendo que se puede aunar los aspectos sociales y políticos a la autonomía de la flamante personalidad sin desdecir los principios liberales. En efecto, hay que reconocer que el sentido último de la incorporación de la asociatividad en el liberalismo, como bien señala Bastiat, no se encuentra desligado del desenvolvimiento prioritario de la libertad. Ahora bien, Abasolo, siendo un lector de Constant, Tocqueville y Laboulaye, había reconocido con ellos la importancia que posee para el mundo moderno el poner como centro al principio de libertad, que supone mantener las distinciones entre hombre y ciudadano, los fines sociales y los políticos, sociedad civil y Estado, etc. Pero a su vez también, como ellos, aunque de un modo más drástico, entendía que esto no significa, por un lado, tomar una posición unilateral que renuncia a la conciliación de la individualidad con la sociabilidad, ni por otro, estar dispuesto a despojarse de la sensibilidad suficiente para aquilatar cómo dichos lazos societarios se conectan con el progreso y la emancipación de la humanidad. Crítica abasoliana a la ausencia de contrapesos frente al principio de libertad. Abasolo había aquilatado el valor del itinerario doctrinal que su connacional José Victorino Lastarria propone en el plano jurídico-político. Sin embargo, esto no significa una plena aceptación, pues al entender de Abasolo, el derecho público trazado por Lastarria es un ideal que nos guía, pero el piloto tiene que transigir con los vientos y hacer notables curvaturas para seguir su derrotero. Es decir, Abasolo tiene el mismo rumbo que Lastarria, pues para ambos la finalidad de la existencia humana es la expansión de todas las facultades. Sin embargo, la consecución de dicho fin para Abasolo requiere de que se altere el itinerario con medidas más radicales. Por un lado, una revisión y crítica de la idea de libertad, y por otro, una mayor integración entre lo político y lo social. En otras palabras, a su entender, para lograr el fin moral de desarrollar las facultades en todos los sentidos, se demandará, entre otras cosas, de la injerencia activa del Estado, y por lo mismo, una revisión del alcance del principio de libertad. Para Abasolo, el principio de libertad, entendido como libertad individual, que se sustenta en el despliegue de la iniciativa económica, no puede limitarse en su aplicación solo cuando resulta directamente perjudicial a otro individuo. A su entender, estos límites que permiten una alta cota de permisividad respaldan que se aparte la vista del expolio del pobre, del desheredado, es decir, de todo aquel individuo dominado económicamente. Aún más, el filósofo chileno piensa que esta libertad moderna, que supone la soberanía del individuo por sobre el Estado, puede suscitar que se abandone la búsqueda de la realización del fin moral del ser humano y se desanda el camino del progreso humano universal. Dice expresamente el publicista. A este respecto, pues, los publicistas son deficientes. El principio de la libertad individual, aunque le asignen un límite, el de no ejercerla en perjuicio directo de la del vecino, ese es un límite bien indeterminado, que puede llevar la libertad individual hasta dejar a la sociedad a merced de un centenar de propietarios y de usureros, si se sigue interpretando el principio como se ha hecho hasta ahora. La independencia en las diversas esferas de la actividad social, como se entiende hoy en día, puede traer consigo consecuencias inmorales y absurdas, tales como la perversión de los fines de la educación, la enorme desproporción de la ilustración y de las fortunas, la degradación del pueblo y la exaltación de los avaros y de los indolentes. Es decir, pese a todo, el beneficio que pueda acarrear el principio de libertad para la personalidad, por ser interpretado exclusivamente como autonomía en el plano de las iniciativas económicas y en la capacidad adquisitiva, articula malamente el plano social y político. Por lo demás, los filósofos políticos, según Abasolo, no han evaluado el alcance de los daños indirectos y colaterales del principio de libertad,
limitando sus consecuencias negativas a aquellas inmediatamente visibles y flagrantes. Expresa Basolo, Laboulaye y otros publicistas modernos debieran haber entrado en un examen más atento, porque es de absoluta necesidad sobre los diversos modos cómo la libertad individual puede envolver un atentado serio contra la ajena. El triunfo de la libertad moderna, siendo el reverso de las ideas de Aristóteles, si bien significa la soberanía del individuo opuesta a la antigua soberanía del Estado, tal inversión para Basolo no puede ser equivalente al triunfo del egoísmo, de un centenar de propietarios y de usureros. De acuerdo con esto, Abasolo considera que pese al carácter reformista y en cierto modo revisionista del derecho público de Lastarria, en los puntos decisivos desatiende el fin moral a cual debe ordenarse la totalidad de los individuos. En otras palabras, Abasolo no puede dar por legítimo un derecho público que, poniendo las condiciones de la libertad, a su vez descuida aquellas que universalmente permiten orientar a las personas a su fin moral, que, como dijimos, es expandir las facultades en todos los sentidos. El régimen de autoridad vencido por un sistema de libertad no supone la supresión del sentido de la libertad. Por ello, el autor de la personalidad política, la América del Porvenir, sostiene, por lo que respecta al principio de libertad, diremos que la libertad no es la actividad contingente y arbitraria, sino la actividad puesta al servicio de la más alta finalidad del alma. Al entender de Abasolo el desplazamiento de la soberanía desde el Estado hacia los individuos, no significa que el derecho público deje de ser, mediante sus prescripciones, determinante en poner las normativas condicionantes del progreso social e individual. Ciertamente que se pongan a nivel político nada más que las condiciones de la libertad, no significa que estas condiciones renuncien a poder ser mejores, ni tampoco que los aspectos normativos dejen de estar vinculados con la mayor o menor viabilidad de la intensificación de la vida. Abasolo interpela a Lastarria a no olvidar la conexión que debe haber entre la finalidad moral de intensificar la vida y el derecho público, puesto que no solo ha de ocuparse de dicho fin, sino que ha de asignarle la mejor parte. Sostiene el filósofo santiaguino. Lastarria habla de intensidad de la vida, pero ¿cuál es esa intensidad mayor de la vida y cómo alcanzarla? La cuestión es seria. Sin embargo, y merecería ser tratada con más detención, por cuanto de la manera de resolverla dependerá la mejor parte del derecho público. Bien, influencia krausista en la consideración de los límites de la libertad. Ahora bien, a nuestro entender, reprocharle a Lastarria el olvido del fin moral es en parte instarlo a no dejar de lado todo el alcance que tienen los principios defendidos por el krausismo y expuesto modélicamente por Arens, y que precisamente le habían servido al parlamentario de base para la redacción de sus elementos de derecho público. Es evidente que si bien todo enfoque con base a referencias krausistas asume con aprobación que modernamente la realidad social es liberada de toda identificación, sumisión o enlace dogmático con el Estado, esto no significa excluir la coordinación que ha de guardarla con la dimensión política. Justamente la coordinación entre la vida social y la vida política se realizan a Basolo de acuerdo al fin expansivo de la vida humana. Sostiene a Basolo. La sociedad, pues, debe estar organizada de modo que sea el mejor medio en que el individuo pueda ejercer la actividad hacia la constante perfección de sí mismo y de los demás, por cuanto ese es el único bien y el único fin social. Los dos factores, el individuo y la organización social y política, deben entonces coexistir en armonía y en mutua independencia. Dicho de otro modo, el ámbito de la libertad individual, social, se equilibra en su enlace al Estado, que sin duda ya no es una vinculación dogmática, pero sí un nexo que se mantiene en los márgenes normativos y de obligatoriedad. Al decir de Arens, este problema, el del egoísmo, ha de dilucidarse mediante el reconocimiento más exacto de que el derecho y el Estado no son meras esferas lejos de la vida social y de la libertad abstracta, sino instituciones éticas también
que facilitan en los diversos círculos de la vida el bien de todos sus miembros y que la actividad del Estado debe proteger y ayudar de muchos modos a la privada. En otras palabras, la protección y la ayuda a la vida privada por parte del Estado no significa rebasar su rol de condición política de la vida social, sino reconocer el marco de justicia, sino reconocer que el marco de justicia conecta su propia perfección en relación al grado de aporte a la consecución del fin moral de la vida de las personas. Ese rol de protección y de ayuda no puede ejercerlo el Estado si moldea su forma de justicia bajo el predominio puramente negativo del principio de libertad y sin relación al progreso de la personalidad y de la humanidad. De esta manera, las libertades se vuelven inconmensurables y distantes de ser tasadas según su relevancia. En consecuencia, por ejemplo, desaparece el criterio para prohibir la libertad de expoliar o de reducir a la miseria a determinados grupos mediante precios usureros. En Abasolo, como en el krausismo, se evidencia que no todas las libertades pesan lo mismo, pues admiten gradación en relación si cooperan o no con el fin social e individual. En concordancia con esto, al filósofo no le parece adecuado que la universalidad de la obligación sea el único criterio para definir los deberes del ser humano y para marcar el punto de inicio de la esfera de la libertad individual. Expresa: Lastarria, siguiendo a los publicistas europeos, tiene a este respecto ideas enteramente opuestas. El derecho no obliga a ningún hombre a hacer lo que es un bien para él solo. Dice, pero debiera ser más explícito. Yo no conozco ningún bien puramente individual. La naturaleza del bien es ser bien común, pues en el egoísmo no hay bien verdadero. La temperancia y la ilustración mismas no son bienes si lo que van a conservar o a ilustrar es al hombre de la perversidad. Y agrega, ni puede conducirlo a su fin a pesar suyo. Abasolo parece aquí difuminar la distinción entre la conducta del hombre, que se refiere exclusivamente a él, y aquella que se refiere a los demás, que había tratado Mill en su ensayo sobre la libertad. Ciertamente ni el preclaro inglés había alcanzado a zanjar satisfactoriamente el modo de su interrelación última entre ambas conductas y la línea que marca su frontera, pues se trata del escollo más difícil de sortear, sobre todo cuando, pretendiendo incorporar mayores cotas de sociabilidad a la praxis humana, se mantiene el ideal propio de la individualidad liberal. No obstante, analizando en detalle el enfoque de Abasolo, advertimos que más que difuminar la diferencia entre la esfera de la competencia del individuo respecto de sí y aquella que se refiere a los demás, pretende integrar de forma más íntima la esfera moral y la legal, bajo la unidad de sentido que da la promoción cabal de la personalidad humana. Esta tarea la emprende, como hemos resaltado, en otro lado, apoyado en fuentes filosóficas que, arraigadas al idealismo alemán, centran sus elucubraciones y su acción política en desenvolver la historia como historia de la libertad y de la perfectibilidad humana. Por ello, junto a la impronta señera de Fichte, es posible reconocer, pese a no detectar cita alguna, el calado del idealismo krausista en el filosofar de Abasolo, cuya incorporación, más o menos consciente, viene a ser otro botón de muestra del impacto que había tenido el krausismo, en especial en la elaboración del derecho público iberoamericano. Abasolo está pensando, en concordancia con el krausismo, que la autonomía no es una autonomía formal, la mera afirmación de una voluntad libre, sino que es material, tiene un contenido específico que realizar. Por ello, entre otras cosas, el malogro humano, en cuanto derivado del uso inadecuado de la libertad, sobre todo en la relación de unos con otros, no ha de ser indiferente para el Estado, pues estaría de acuerdo con el krausismo en que la autodeterminación no debe ser el resultado de una voluntad arbitraria, sino la conclusión del contenido necesario de la condición humana. Sin embargo, esto no quiere decir que el Estado se arrogue el deber de calificar intenciones o móviles que son del dominio del foro interno o de la vida privada, sino que ha de ejercer su derecho de detectar y sancionar de acuerdo a su rol ético, por ejemplo, el expolio derivado de un principio de libertad individual sin las contenciones de la buena educación económica.
Este expolio, al entender del filósofo chileno, puede ser observado como un dato positivo, es decir, puede ser verificado desde sus efectos y mediante una información bien precisa. Por lo tanto, no hay subterfugios para dejar de sancionar. Expone a Basolo. El Estado tiene el derecho a calificar, según la ciencia, los hechos que son de dominio público y de tal naturaleza que no pueden subsistir en beneficio de los unos sin ocasionar graves males a los otros, porque esto es violentar la justicia. Bien, los vínculos asociativos, limitaciones de Lastarria e integralidad del krausismo. Estas ideas liberales sobre la necesidad de la sociabilidad manifestada en vínculos asociativos, que Abasolo había encontrado en la lectura directa de Constant, Tocqueville y Laboulaye, estaban presentes bastante sintetizadas en el derecho público de Lastarria. En consecuencia, Abasolo tenía a la mano una fuente que, como un antecedente doctrinal directo, le permitía encontrar razones para asumir los matices sociales del desarrollo del enfoque liberal europeo. Precisamente Lastarria hace un fuerte llamado a la incorporación del principio de asociación como remedio de los males generados por el exclusivo predominio del principio de libertad en el liberalismo, que impera en la práctica social y política. Sostenía el parlamentario chileno en su libro de 1843. Ya hemos indicado antes que la desmoralización que hoy hace progresos espantosos, minando en su base a la sociedad, es un resultado necesario de la aplicación exclusiva del principio de libertad, y que la asociación es el único remedio contra tan funesto mal, puesto que no tienen eficacia alguna los arbitrios que las leyes o los esfuerzos individuales pueden oponerle. A nuestro entender, Lastarria, ya fuese, por ejemplo, resumiendo a Arens en su derecho público, o criticando a Allmayer en sus consideraciones literarias, no hacía otra cosa, insistimos, que difundir el krausismo a nivel nacional y latinoamericano. Así pues, en lo referente a la asociación, la clase ilustrada chilena y latinoamericana podía leer en Arens, porque como la asociación hace predominar el interés común y muchas veces el desinterés sobre el interés individual y el egoísmo, que como principios de acción reprueba la moral, la asociación es un medio de hacer a los hombres más morales, cultivando en ellos los motivos morales de acción, como la simpatía, la benevolencia, el desinterés, que elevan al hombre sobre la esfera de la personalidad egoísta. Pablo, ¿sí? ¿Puedes sintetizar para ser Ya, exacto con el tiempo? Ya, voy a leer la última parte, nada más. Ya. Queda poquito. Ya. Bien, bueno, aquí va. Abasolo reconocía con Arens las diversas formas de asociación civil y sus bondades, pero su valoración no deja de estar supeditada a la consideración de los móviles que la suscitan. En este sentido, juzga si el fin de la asociación es exclusivamente la paz interior, la seguridad individual, la defensa común, esa respetabilidad será únicamente aquella que es susceptible de inspirar y de sentir hombres indolentes y egoístas. A su entender, la asociación puramente comercial y con fines de lucro debe ordenarse a fines más amplios. Es decir, en el ejercicio de esta clase de sociabilidad, ha de operar una racionalidad con sentido de globalidad, de bien común. En otras palabras, la razón, en su uso estratégico e instrumental, debe, aunque sea de modo latente y remoto, interesarse por la humanidad y su porvenir. Además, cuando aumenta la inteligencia, piensa Basolo, no basta la simple cooperación para integrar a la sociedad, pues se necesita un principio rector más elevado, que bien puede provenir de la religión, fraternidad, y de una finalidad más alta, intensificación de la vida. Dice Abasolo, y con esto termino, comentando las estrecheces que ciegan el espíritu de ciertas asociaciones. Porque individuos que solo se asocian por egoísmo son casi siempre incapaces de sacrificar sus intereses inmediatos o a fines remotos o trascendentales, a menos que una creencia religiosa, como el cristianismo, por ejemplo, no sirva de enmienda o de complemento a la idea política, alumbrándola disimuladamente con el espíritu de fraternidad, que es el único que puede hacerla respetable. El principio de la cooperación, que es suficiente para constituir sociedades de seres inferiores, lo es tanto menos
cuando más se desarrolla la inteligencia y cuanto más inferiores son los fines de la asociación. Por lo mismo que el hombre es más poderoso, es menester que el principio moral de su sociabilidad sea superior a fin de que no abuse de su poder. Bien, hasta ahí para... Muchas gracias, Pablo. Yo voy a sugerir que hagamos las preguntas al final, porque al menos las preguntas que tengo yo, las puede abordar cualquiera de los dos, y sé que se complementan muy bien, dado que vienen trabajando hace tiempo juntos. Espero se acepte la moción. Si es así, Francisco, Pablo, ¿están de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Entonces, Francisco, lo mismo, si puedes hacer una breve presentación tuya y después tienes 20 minutos para tu exposición. Gracias, Alex. Te saludo, hace tiempo que no nos veíamos, y gracias también a las personas que están en esta exposición por levantarse tan temprano, ¿ya? Y claro, es poco lo que tengo que decir de mí. Soy magíster en filosofía y prontamente espero ser magíster en historia, ¿ya? Con Pablo he estado trabajando, como él decía, Genaro Basolo hace varios años, y hemos tenido la oportunidad de presentarlo tanto en Chile como en el extranjero, hacer ediciones de algunas de sus obras, reediciones, que lo voy a señalar ahí en la exposición. Y estamos, digamos, de alguna manera tratando de rescatar a este autor que es muy poco conocido, aunque su nombre suena por ahí, ¿no? No se sabe bien de quién se trata, y por eso lo que hacemos es tanto destacar el pensamiento de Abasolo, como estamos rescatando también su nombre, su vida y por ende su biografía, que esperamos quizá el próximo año o prontamente publicarla, ¿no? Que ha sido igual complicado. Lo que yo voy a presentar tiene que ver con, bueno, lo voy a señalar luego, con los manuscritos inéditos. No sé si no tengo más que decir de mí. Yo creo que en general tratamos con Pablo que nuestro trabajo hable por nosotros. Y no sé, no sé si quieres que diga algo más, Alex. ¿No? Ya, entonces voy a presentar lo que me corresponde a mí, o lo que se ve ahí. Sí, se ve. Se ve, ya. Voy a checar esto. Voy a cerrar la imagen mía porque me distrae. Bueno, la voy a dejar. No sé qué me perturba ahí en la presentación. Voy a abrir página. No hay problema que presente así. No, yo creo que se visualiza de todas maneras. Ya, a ver, me estoy poniendo presentación, que me perturba un poco esta cosa. Ahí. Ya. Entonces, Pablo estaba hablando, como decía él, de una cuestión que podría considerarse más densa, de Genaro Basolo. Y yo voy a presentar algo que, sin ser menos, o sea, no sé si será menos denso, porque nos ha costado lágrimas y sudor y también dinero propio, ¿ya? Que tiene que ver con los manuscritos inéditos. Para quien no sepa, o quien no tenga una imagen de Genaro Basolo, porque prácticamente no hay, esa es la imagen de él. Nació en Santiago en 1833 y murió en 1884, es decir, vivió 51 años. Murió de parálisis cerebral, se supone de una parálisis, pero no está claro, ya no hay claridad al respecto, como pasaba en la época en respecto digamos, de los diagnósticos por muerte. Esta imagen es una imagen mejorada de lo que aparece quizás la única imagen que aparece, digamos, en los libros de historia,
que está en el Diccionario Histórico y Biográfico de Virgilio Figueroa, de 1925. La imagen es muy borrosa, nosotros la mandamos a arreglar a través de un ilustrador que se llama Cristian Olivos Bravo, ¿ya? Y logramos que se generara esta imagen que es mucho más clara, ¿no? A diferencia del resto de los intelectuales de la época, esto es lo único que hay de Abasolo, en lo que hemos investigado, como les decía Pablo y yo, en 10 años, ¿ya? Porque era muy esquivo, ¿no? Muy quitado de bulla y no le gustaba figurar. Y eso ha hecho complicado además, digamos, el trabajo en general. ¿Mm? ¿Me están escuchando, cierto? Sí, Francisco. Ya, gracias, Alex. Bien. Puesto que es relativamente desconocido, me imagino, para la mayoría que está, digamos, de oyente, que siempre son pocos, ¿ya? Las obras públicas de Genaro Abasolo son estas, ¿ya? En 1861 escribió 2 palabras sobre la América y su porvenir, La Patria, que hubo una reedición a cargo de María José López, me parece, que fue publicada en la revista La Cañada. En 1862 escribió 2 comunicados que aparecieron en el periódico liberal La Voz de Chile, sobre México y sobre los cargos hechos a la forma republicana. El contexto es la invasión francesa a México. En 1866 escribió La religión de un americano. Hay una reedición que hicimos con Pablo del 2016, con el estudio introductorio respectivo, ¿no? Cabe decir que 2 palabras sobre la América y su porvenir, el primer libro, y La religión de un americano, como el que sigue, fueron publicados en forma anónima. Como les señalaba, en 1872, La personalidad política, los pobres y los ricos, o lo consumo de lo posible. Hay una reedición hecha por Martín Ríos y Rodrigo Castro, un Senaltes. En 1877 escribió La personalité, el único libro que firma de puño y letra solo. Nosotros con Pablo hicimos una reedición que la vamos a presentar el día jueves a las 7 de la tarde, paso el aviso, ¿ya? Que tuvimos que hacer la traducción, nos demoramos muchos años también, costó mucho conseguirse cada uno de los ejemplares, por ejemplo, de La religión de un americano, sobre todo, y de La personalité. Y en 1907, póstumo, escribió La personalidad política y la América del porvenir, quizás entre comillas, el libro más conocido de él. Entonces esa sería como la obra pública de Genaro Abasolo, lo que está, comillas, relativamente al alcance de cualquiera. Sin embargo, se ha hablado prácticamente desde 1884, como aparece ahí, de unos manuscritos inéditos de Abasolo. ¿Y quiénes han mencionado esos escritos inéditos? La primera mención apareció en El Americano, en la necrología que se hizo a pocos meses de la muerte de Genaro Abasolo, una necrología que no está firmada, que no se sabe quién la escribió, y habla un poco de la vida de Abasolo con hierros y aciertos, ¿ya? Y menciona que hay unos manuscritos inéditos que, comillas, su familia prontamente iba a publicar. También Pedro Pablo Figueroa, en su Diccionario Biográfico de Chile, lo menciona. Virgilio Figueroa, en su Diccionario Histórico y Biográfico de Chile, hace lo mismo. Flora Abasolo, la hija de Genaro Abasolo, menciona los manuscritos inéditos en la breve reseña biográfica homenaje filial que hizo en el libro de La personalidad política y la América del porvenir en 1907. Ya vamos a volver a Flora Abasolo, que es la que más testimonio dio de los manuscritos inéditos y una fuente más cercana, obviamente. También Julio César Llobet habla en Los precursores del pensamiento social de Chile de la existencia de estos manuscritos inéditos. Julio César Llobet dice que tuvo un alumno en el Instituto Nacional y que le pidió que averiguara sobre los escritos inéditos o los manuscritos inéditos, lo que pudiera sobre el Genaro Abasolo, y dice que el descendiente de Genaro Abasolo llegó con la noticia de que se había perdido todo. Además, está Marcelo Segal en Genaro Abasolo Navarrete, en Las últimas noticias, y en Ideas y personajes y presencia filosófica de la Unidad de Escuela Hegeliana Chilena, en Boletín de la Universidad de Chile, donde Marcelo Segal muestra una imagen que dice que son de manuscritos inéditos, ¿no? Ahora, hay una suerte de discusión entre Llobet y Segal
respecto de la existencia de estos manuscritos inéditos. De hecho, Joet dice que si no se da cuenta de la existencia de esos manuscritos inéditos, se estaría hablando de una superchería literaria, así lo nombra. Porque los autores hablan y continuamente, por lo menos esto, mencionan la existencia de dichos manuscritos, pero no se da cuenta claramente de ellos. Raúl Armando Nostroza también en Ensayo en Chile, desde la colonia hasta 1900, menciona la existencia de manuscritos inéditos. Roberto Escobar, en La filosofía en Chile y en El vuelo de los búhos, también hace lo mismo. El profesor José Santos también en General Sol el Americano, en Revista La Cañada. Y Pablo Martínez, y que les habla también desde el 2010 a la fecha, hemos mencionado los manuscritos inéditos y hemos incorporado dos imágenes, si mal no recuerdo, una en la personalidad política de América del Porvenir y una en la religión de un americano. Pero más allá de eso, no hay una constatación, digamos, más pública y más amplia. De hecho, yo en el resumen que envié al Congreso a Chief, simplemente señalé que lo que iba a hacer en esta ocasión era mostrar más ampliamente la existencia de esos manuscritos, porque obviamente lo estamos trabajando con Pablo y queremos publicarlo en algún momento. Pero como van a darse cuenta, tienen muchas dificultades por el tipo de letra, digamos, porque no están completos, etc. Entonces, les decía que Flora Basolo sostiene que su padre dejó inéditos un diario íntimo y un estudio sobre la filosofía alemana. Del diario íntimo, Flora cita, entre otras, unas líneas firmadas en la Patria del Dante en 1876 y un párrafo escrito específicamente en Florencia el mismo año. Entonces, en la breve reseña biográfica, Flora hace estas citas que de alguna manera dan prueba de la existencia de dichos manuscritos. Cabe decir a la pasada, no quiero que se me olvide, que Flora Basolo fue una escritora, digamos, estuvo dentro de las precursoras de las escritoras chilenas, pero prácticamente su nombre ha pasado al olvido, porque también parece que siguió la costumbre de su padre de ser muy discreta. Nosotros con Pablo publicamos unas cartas que se escribió o sea, dimos cuenta de una relación epistolar que tuvo con Unamuno a través de, justamente porque quería resaltar las obras de su padre, le escribió a Unamuno y nosotros tuvimos la suerte de estar en la Casa Museo de Unamuno y conseguir esos documentos, esas cartas, y estamos a la espera de ver si salen publicadas a fin de año. Vuelvo a esto, decía que habla de un diario íntimo y de un estudio sobre la filosofía alemana, el cual estaría dividido en observaciones sobre la crítica a la razón pura de Kant, una ojeada sobre la destinación del hombre por Fichte y sobre algunas ideas de Schelling acerca de la ciencia de la historia, a lo que habría que sumar unas observaciones sobre la lógica de Hegel. Entonces, de alguna forma u otra, Flora Basolo aclara cuál sería, digamos, o en qué consistirían estos manuscritos inéditos, ¿no? Como les señalaba, que hasta ahora no han sido develados. Miren, no sé, ahí hay una página del diario íntimo. Yo voy a dejar la página ahí, le voy a ir leyendo más o menos de qué se trata, porque son, podría decirse, 3 archivos que tenemos a disposición, ¿ya? Entonces les voy a ir señalando de qué se trata este archivo, que sería el diario íntimo de 1873. Consta de 138 páginas, 4 de ellas están en blanco, escritas a manos por Abasolo, con una letra en ocasiones muy poco legible, con ciertas frases plasmadas a los costados en forma vertical y talladuras varias. Se inicia lo que conforma este documento no numerado y sin duda truncado, con una marca de lugar y fecha en la segunda página, al costado superior derecho, que dice San Miguel, julio de 1473. No sé si logran ver ahí al costado derecho, arriba, que dice San Miguel. Cuestión que permite cierta orientación y fijación de las palabras de Abasolo. El contenido del documento desde un inicio revela un carácter de reflexión filosófica, ¿no? Empieza así. En este caso, en el lado izquierdo, al inicio, dice: digo que una cosa existe cuando la percibo siempre idéntica a sí misma.
¿ah? El lado superior izquierdo, al inicio está esa frase. ¿Ah? Luego, lo que podríamos considerar la página 6, ya voy a mostrar más páginas del manuscrito, del documento, otro dato de lugar y fecha, Santiago, julio del 73. Esto es importante porque también nos da cuenta de cuándo estuvo escribiendo Abasolo, y por el hecho de que el diario íntimo está, digamos, en el diario íntimo va incorporando muchos pensamientos que después van a estar en sus libros publicados. Más adelante puede leerse un subtítulo, La razón pura de Kant. Avanzando en el texto aparece una referencia a Hegel fechada del 73. Esto significa que de alguna manera el autor fue preparando lo que Flora llama estudios sobre la filosofía alemana. Combinadamente, las referencias a Kant y Hegel se comienzan a suceder junto a otros subtítulos. Por ejemplo, notas sobre el mundo interior, describe la ciudad sublime, hombre, Dios, aurora, eternidad, etc. El manuscrito por momento evidencia también comentarios de tono marcadamente místico y análisis breves subtitulados, por ejemplo, Consecuencias del materialismo, Yo también he amado, Llega otro hombre. Además, en mitad del escrito se repite el nombre Lautaro como una suerte de referente de pensamiento sin un concierto claro. Suma lo anterior el documento casi al final el subtítulo La Americana, lo que debe ser hacer legal ese instinto, hacer su legislación, consistente en un breve diálogo de pregunta y respuesta, y en la última página, costado derecho superior, un dato, Santiago, julio del 73, y otro subtítulo inmediatamente abajo, Los genios, con un desarrollo incipiente. Ya lo voy a mostrar ya, que hable de los genios acá, da cuenta también de que estaba preparando parte de lo que va a ser el libro de 1877, La personalidad, porque ahí habla continuamente de los genios, y se puede hacer como una analogía. Importa señalar que este documento manuscrito revela algunas de las ideas que Abasolo plasmará luego en su libro La personalidad, como les decía, y la personalidad política y la América del porvenir, y muy seguramente la composición de su estudio sobre la filosofía alemana. Entonces, no sé si están viendo la imagen claramente. A ver si ahí hay otra imagen del manuscrito, del diario íntimo del 73, ¿ya? En que se ve claramente arriba, a mano derecha, que está hablando de la razón pura de Kant, que después creemos que lo va a plasmar en su estudio sobre la filosofía alemana. Otra página del diario íntimo, que es un diario íntimo que, si bien tiene consideraciones respecto de su vida cotidiana, la mayor parte de las consideraciones dicen relación con el pensamiento, con la discusión con filósofos, sobre todo alemanes, ¿ya? Entonces, ahí hay otra página, esta es la, comillas, última página del diario íntimo de 1873, cuando yo dije que son 138 páginas es lo que tenemos, no es que sea necesariamente el diario que tenga esa cantidad de páginas exactamente. En el lado izquierdo, ideas contenidas en la personalidad política de la América del porvenir, se habla de Brutus, de Cartago, ahí, que uno lo puede encontrar, en parte de ese texto lo puede encontrar ahí en la personalidad política de la América del porvenir, y al costado derecho, ideas contenidas en la personalidad, que tiene que ver con los genios. Ahí continúa Abasolo tratando el tema de los genios. Otro manuscrito que tenemos, de 130 páginas, ¿ya? Diario íntimo, ya estamos hablando de 1875. Tiene una hechura tal que, comparado con el escrito anterior referido, es en alguna oportunidad un tanto más legible. Si se dan cuenta, la letra es mucho más clara. Les decía que son 130 las páginas, 2 de ellas en blanco, que integran este documento inédito a Abasolo, escrito la mayor parte en español, las menos en francés, y aún con inserciones de ideas en inglés. Este documento manuscrito ofrece al lector de forma continua información sobre el lugar y la fecha de su desarrollo, aunque cabe advertir que las fechas retroceden, se entremezclan sin seguir un orden cronológico, ¿no? Ahí arriba dice París, noviembre de 1875. Abasolo ya estaba en Europa, recorrió Europa desde 1875 a 1878 más o menos, esta parte del diario íntimo, no sabemos bien si hay una continuidad total con el anterior, pero por lo menos está firmada en Europa la mayor parte.
Les decía que en la primera de las partes de estas 130 páginas, el pensador santiaguino da cuenta del lugar, mes y año en que escribe, justo antes de la confesión que revela el estado de ánimo. En Bellevue dice, más triste, no me queda más consuelo que mi pensamiento. Sigue la data señalada, con desarrollos cuya extensión difiere, la siguiente: París, noviembre del 75, Bellevue, septiembre del 75, Bellevue, octubre, es decir, Abasolo pasó la mayor parte del tiempo que estuvo en Francia, en París, puntualmente, a pocas leguas de la capital francesa, en Bellevue, ¿ya? Y ahí escribió buena parte de este diario íntimo. El contenido del manuscrito tiene un carácter mucho más personal, por lo menos estas 130 páginas que les señalaba, y emocional. Por tanto, las lamentaciones son constantes y su apreciación sobre el amor y las mujeres y reflexiones de carácter filosófico y teológico contienen, digamos, este manuscrito. La sintetiza, por ejemplo, en los siguientes subtítulos: Generación de las ideas, la oración y el genio, el libro de los genios. Además, el nombre de Hegel vuelve a repetirse una que otra vez, como en el manuscrito de 1873, así como el nombre de Lautaro, ya lo vamos a mostrar ya, que toma relevancia ahora en tanto aparece continuamente y guiando la mayor parte de las ideas expresadas por Abasolo, pero podría decirse en un formato ya más definido, al nivel que puede leerse como un subtítulo: el canto de Lautaro. Y todo indica que como rector de una suerte de obra en actos, pareciera que estuviese construyendo solo un diálogo en que Lautaro es el principal personaje y por momentos parece una obra de teatro. Resta decir que este diario íntimo de Abasolo, si seguimos las fechas arriba citadas, abarca 4 meses de su vida en Francia, sobre todo en Bellevue, y como el escrito de 1873 incluye, aunque en mucha menor medida, algunas ideas que serán expresadas en sus obras posteriores, tanto la pública de 1877 como la inédita, su estudio sobre la filosofía alemana. Entonces, si se dan cuenta ahí, en la parte superior izquierda está la fechación y la ciudad en donde está escribiendo Abasolo. En la página izquierda misma, a mitad, dice el canto de Lautaro, no sé si alcanzan a apreciarlo. Este diario íntimo está escrito con letra muy legible, aunque de repente se nos ha complicado mucho. Llevamos una buena cantidad de páginas transcritas, pero es un trabajo muy lento, porque Abasolo sufría de cierta enfermedad, digamos, no muy clara. A lo mejor sufría ciertas neurosis. De hecho, estuvo en Europa, se supone, para publicar la Personalité, pero también para tratarse por esa enfermedad que no ha sido bien diagnosticada. Ahí de nuevo está la fecha en Bellevue, ¿no? En septiembre. Otra parte de su diario, ¿no? Se dan cuenta, gracias al diario, por ejemplo, supimos que Abasolo abandonó Chile, o por lo menos estaba en Perú, en la ciudad de Piura, en 1874. Y esto es importante porque la hija de él decía que su padre había partido en 1875 a Europa, ¿no? Nosotros descubrimos a través del diario de vida que justamente, o sea, que la fecha que señala su hija no era tal, ¿no? Entonces ahí hay otras partes del diario íntimo. Perdón, esta es la última página del archivo de 1875, que estaría compuesto de 130 páginas. Se dan cuenta, es una cantidad igual importante. Luego, esto, si se dan cuenta, que es otro tipo de ¿cómo se llama?, de papel, ¿no? Un papel con líneas, como se va a poder ver más adelante. Consta este manuscrito que tenemos también de 194 páginas. Quizás esta sea la primera página del estudio sobre la filosofía alemana. No está fechada. En ninguna parte hay fecha y en ninguna parte hay lugar, digamos, de estadía de él, por lo menos. Y si se dan cuenta, arriba dice algunas objeciones al sistema de Schelling. Estaba preparando, digamos, al parecer el título Abasolo, y se quedó con el título que dice su hija, sobre algunas ideas, que aparece en la tercera línea ahí, sobre algunas ideas de Schelling acerca de la ciencia
y de la historia. Entonces esto es mucho más legible si se dan cuenta en algunas partes solamente. Por lo menos dice al inicio el rompedero de cabeza de la filosofía, corresponden a la cuestión de la esencia de la materia, ¿no? Y ahí sigue con una pregunta. Francisco, ¿puedes hacer una síntesis de cierre? Ya, Alex, no hay problema. Bueno, voy a mostrar, más que nada mostrarles, ¿no?, el estado de los manuscritos del estudio sobre la filosofía alemana, ¿no? Hay otra parte, la cantidad de páginas es igual, nosotros tenemos 194, pero ahí hay una conclusión en la página 183, pero más adelante van a ver que sigue, por ejemplo, la página 424, que está hablando de la idea, ¿no?, página 442, ¿no?, de las últimas páginas quizás del estudio sobre la filosofía alemana, y como un añadido mostramos, por ejemplo, el libro personal de la personalidad que tenía Abasolo, el volumen con el que él contaba, que está su firma manuscrita y su nombre, y otro texto, perdón. Lo último, sobre la ciencia y la naturaleza en general, que está muy bien escrito, como se dan cuenta ustedes, pero descubrimos que seguramente Flora Basolo fue la que empezó a escribir, a transcribir este estudio sobre la filosofía alemana, quizás para publicarlo luego, ¿ya? Porque la letra es de ella. Al costado izquierdo está el inicio de sobre la ciencia y la naturaleza en general, que sería la transcripción, y al lado derecho está, si se dan cuenta, una imagen de una carta que envió Flora Basolo a Miguel de Unamuno, ¿no? Abajo está firmado por Flora Basolo, entonces hay una comparación de la letra. Obviamente está mucho más cuidado la letra a mano izquierda, porque seguramente quería dar a conocer, digamos, la obra de su padre de forma clara. Este manuscrito, que son como 23 páginas, no tiene ninguna tachadura, está sumamente claro y legible, ¿no? Y la letra obviamente es distinta a la de Genaro Basolo, ¿no? Se trata de la letra sin duda de su hija por el análisis que empezamos a hacer de las formas que tiene, etc. Bueno, eso sería, más que nada, queríamos dejar en evidencia la existencia de estos manuscritos, y que seguramente cuando los podamos publicar, ojalá prontamente, van a tener ojalá que tengan una importancia o sean considerados, digamos, como importantes, que obviamente ahí hace falta analizarlos y ver, digamos, la relevancia que puedan tener. Nosotros estimamos que sí, pero los vamos a hacer públicos y poner al alcance, por ende, de todos. Eso sería la presentación. Gracias, Francisco. Bien, dejamos entonces abierto el espacio para hacer preguntas, comentarios. Para eso pueden activar sus micrófonos nomás y lanzarse los que quieran. Andrés. ¿Se escucha? Sí. Estoy con el computador pero no hace el ruido. Ahí parece que estamos bien. Ya, muchas gracias, muy interesante, valió la pena levantarse temprano, lo cual es mucho decir en estos días de final de pandemia. Gracias a Francisco y a Pablo por la presentación. Y hay varios temas que me parecería interesante tratar. Planteo algunos, quizás Alex va a plantear algunos otros, pero esto es como para que uno con esto último no me quedó claro cómo encontraron finalmente todos estos manuscritos y qué pasó y dónde estaba, y esto que decía que no existía, que tal, que era como una elucubración literaria. Entonces, ¿cómo los encontraron? ¿Cómo están? Eso me parece interesante. Y, digamos, con respecto a la presentación de Pablo, me interesa particularmente la relación con Krauss y el krausismo, porque esta idea de que hay mucha influencia del krausismo, pero no está citado en ninguna parte, suena algo bien particular.
sobre todo tomando en cuenta que el krausismo en España se fue desarrollando, pero más o menos comenzó el famoso Instituto de Libertad de Enseñanza o algo así, es de 1875, o sea, es más o menos de la época en que Abasolo estaba en Europa. No sé si pasó por España o no, si tuvo contacto con algún krausista, y no sé si Lastarria tuvo que ver con eso, si tuvo influencia. Entonces es como raro esto de citar que el krausismo es muy importante, pero que no lo citaban nunca. Después tengo otras por si acaso, pero por lo menos para comenzar. Eso. ¿Partes tú, Francisco, con lo de los manuscritos? No sé si hay alguna pregunta semejante a esta que toca Andrés, como que se pudieran reunir si es que alguien si es que fuera semejante. Olga. Ahí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Muchas días. gracias, Francisco y Pablo, por la exposición. Bueno, lo mío tiene más relación con lo que mostraba Francisco, que me interesan dos cosas. Bueno, una indicación a lo mejor para poner más atención a la letra, ¿no? En lo último que mostrabas tú, que era la carta de Flora Basolo, ¿no? Y que ponías junto a la letra de una supuesta transcripción de ella misma de la obra de algunos escritos de Abasolo. Pero pienso yo que habría que poner más atención en una grafología, porque no me parece que sean muy similares. Si uno observa la E u otras letras, digamos, no me parece que sea la misma persona. Tiene que haber sido otra persona la que transcribe, incluso la inclinación de la letra. Bueno, eso es un detalle, pero sí me parecía bien interesante pensar el nombre de diario íntimo, ¿no? Porque, bueno, a mí me interesa mucho ese género literario y, bueno, acá la composición es más que nada de reflexiones. Se han hablado también, por ejemplo, Hannah Arendt tenía un diario, ¿cierto?, que tenía que ver con su reflexión y su trabajo teórico. Acá es el trabajo teórico el que se pone con mayor presencia, pero también, ¿cierto?, tú decías que hay referencias a lo personal, sobre todo en el último tiempo, ¿no? Entonces, tal vez pensar cuál es el concepto de intimidad que tiene Abasolo, me parecería interesante, ¿no? Y también cómo se liga esa tendencia teológica mística a lo político. Eso serían como dos cosas que me interesaría como que se pudiera indagar un poquito más, ¿no? Gracias. ¿Eh? Pablo y Francisco, díganos si están bien ahí o si resisten todavía preguntas. Si quieren, les damos con las que están ya o juntamos. Son las que están mejor. Ya. Ya, ¿me escuchan, cierto? Sí. Bueno, gracias por las preguntas, Andrés, que nos hemos topado otras veces y siempre está muy curioso y eso es bienvenido. Claro, esperábamos la pregunta por, obviamente, la fuente. Yo señalé que estoy por, ojalá, titularme, o sea, dar mi examen de grado en Abasolo, justamente en Historia en la Universidad de Valparaíso, ¿ya? Y sé la importancia de la fuente, ¿ya? Sabemos la importancia de la fuente, pero por razones formales y por el hecho de que queremos publicar esto prontamente, las fuentes las vamos a dar a conocer cuando publiquemos los manuscritos. Ahora van a tener que tener fe nomás que no fue un engaño, no fue una superchería literaria, como dice Julio César Jovet. Nosotros llevamos casi 10 años trabajando a solo y justamente lo que hemos hecho, no solo trabajar en las ideas del pensador, sino que trabajar también su vida y nos hemos encargado de justamente ser muy minucioso con las fuentes. Lamentablemente, por ejemplo, la primera imagen que yo mostré, que seguramente tú, Andrés, la has visto en la personalidad política, que está ahí la imagen, ha sido usada por un historiador que parece que quiere atención y sin dar la fuente, sin decir de dónde salió. Entonces, nos estamos cuidando de eso. Entonces, De mala experiencia.
no cabe duda que vamos a dar las fuentes a su debido momento. De hecho, yo tuve que darlas justamente por digamos, la tesis que hice en Historia sobre Abasolo, así que ahí están. Ahí tú que tienes contacto con la gente de la Universidad de Valparaíso, a lo mejor puedes... No te lo puedo dar, ¿ya? Ya, eso. Sobre lo que preguntaba la profesora Olga, también le doy muchas gracias por la pregunta. Ya, claro, esas no son las únicas cartas de flora que le envió a Unamuno y en las que nosotros podemos hacer una comparación. Ya, lo de la letra, la S, las T, las comparamos continuamente. ¿Ya? Y claro, lo que pasa es que las cartas que ella le escribe a Unamuno son cartas muy emotivas, muy emocionales, y la letra incluso pareciera un poco en chileno media tiritona, ¿ya? Pero hay partes de las cartas a Unamuno en que la letra está bien inclinada hacia la izquierda, ¿ya? Y por eso hay que pensar que la transcripción que hizo la hizo muy cuidadosamente, pensando obviamente que se entendiera y que fuera muy legible el escrito de su padre, ¿ya? Pero igual es bienvenida la acotación, profesora, para nosotros prestar mucha más atención, pero como le digo, le hemos prestado atención a eso y creemos que, perdón, voy a cortar una llamada, creemos que es la hija la que se encargó de eso. A propósito, que es lo que yo decía, la hija tuvo un papel preponderante incluso en la edición de la personalidad política de la América del Porvenir. Ella y su hermano Simón intervinieron en parte de lo que es la personalidad política de la América del Porvenir, ¿ya? Y eso lo hemos determinado a través del estudio en el tiempo. Ahora, respecto del diario íntimo, ¿no? Como trabajo teórico, yo no sé si Genaro Abasolo tituló su diario de vida como diario íntimo. Quizás el título lo puso la hija. Y como yo señalaba, cuando uno lee esos escritos, esas 130 páginas primeras y las 138 que escribió en Chile y las 130 que escribió en Europa, efectivamente hay muy pocas referencias a su valga la redundancia, intimidad, porque este tipo era muy reacio a aparecer, digamos, a una cuestión extraña entre los intelectuales, digo yo, a aparecer digamos, y que su nombre sonara. Por eso señalé que 3 de las obras las publicó en forma anónima, los 3 primeros folletos, y solamente firmó la personalidad. Entonces era muy reacio a que su nombre apareciera y quizás su vida interna, su vida interior, por decirlo de alguna manera. De hecho, su vida interior, su vida, digamos, ha sido muy difícil de rastrear, justamente porque prefería quedarse en un segundo plano. Y yo creo que quizás por eso, si bien hay menciones a cuestiones, digamos, íntimas, la mayor parte son pensamientos relativos a lo que se va a convertir luego en su estudio sobre la filosofía alemana. En cuanto a lo que decía usted de tendencia teológica mística a lo político, eso preguntaba. Claro, de hecho la personalidad, el libro La personalidad que vamos a presentar el jueves, de alguna manera tiene una combinación de elementos místicos y ¿cómo se llama? Elementos que desde lo místico creemos que llevan a lo político. Desde la concepción de Abasolo de Dios, desde la concepción religiosa, va pasando a lo que es la concepción política, el desarrollo, digamos, político del ser humano como parte de una unidad. Y eso es muy interesante, lo político lo hemos desarrollado en artículos con Pablo, ¿ya? Y hay una relación, ¿no? De hecho, por eso quizás Abasolo no fue partidario o no siguió, comillas, la moda del positivismo en su tiempo, a la cual, digamos, adquirieron la mayoría de intelectuales. Se mantuvo, digamos, con esta idea de unidad y con esta idea de darle una explicación de totalidad a lo que es, digamos, el mundo, teniendo en consideración la perspectiva religiosa y esa perspectiva religiosa tocando de manera seria lo que es lo político. Entonces, no hay una separación ahí. No sé, Pablo.
Gracias. Bien, Andrés, la pregunta sobre el krausismo. Bien, antes de responder esa pregunta, intentar responder, bueno, yo creo que el caso de Abasolo, no sé, como que se asemeja un poco a la escritura, si hablamos de diario íntimo, un poco a Miel. ¿Ya? Yo creo que ahora, no con esa expresión de la interioridad que tiene Amiel, pero sí esa carga, diríamos, fuerte, filosófica, que a veces transparece tras los textos de Amiel. ¿Ya? Bien, y respecto al krausismo, claro, una de las problemáticas más grandes que tenemos es que no hay cita expresa de algún krausista, no hay cita expresa podríamos decir, ni siquiera de Arens. ¿Ya? Entonces, claro, lo que hemos tenido que hacer es tratar de, bueno, no es que hayamos tenido que hacer, sino que constantemente aparecen las similitudes. ¿Ya? La postura de Abasolo es principalmente en teología, una postura más bien panenteísta, ¿ya? Que intenta mantener la personalidad de Dios y mantener la individualidad del ser humano y de la diferenciación entre Dios y el mundo. ¿Ya? Y habla mucho de la personalidad divina. ¿Ya? Ahí eso es una idea claramente krausista. ¿Ya? Entonces uno dice, lo extraño que ese pensamiento, nosotros lo vemos entrando de alguna manera por la vía del derecho público de Arens, que sin duda, era de alguna manera el que gravitaba dentro de los estudios de derecho. Recuerden que los elementos de derecho público constitucional de Lastarria es de alguna manera una síntesis o una explicación diríamos, más llevadera de Arens, él mismo lo dice. ¿Ya? Él mismo lo dice. Además, Lastarria también fue lector de Almayer. ¿Ya? Entonces eso de alguna manera iba penetrando, ¿no es cierto? Y por supuesto también era de alguna manera la filosofía oficial del Instituto Nacional, de alguna manera, ¿ya? A través de Lastarria. ¿Mm? Entonces, claro, ¿qué otro elemento, diríamos, más efectivo o más evidente podríamos encontrar? Quizás la cita de Castelar, ¿no es cierto? Puede haber sido que él tuvo algún nexo con el krausismo español. ¿Qué otra cosa podríamos encontrar? Bueno, su fuerte relación con Bélgica, con Bruselas. ¿Por qué editar en Bruselas la personalité? ¿Por qué ir allá? Y bueno, de alguna manera hemos intentado reconstruir que era por el interés, por un lado, masón, y por otro lado, por el krausismo que se desarrollaba en la Universidad Libre de Bruselas. ¿Ya? Obviamente eso lo tenemos que ir reforzando, pero hay varios indicios, ¿no es cierto?, que conectan el krausismo, obviamente, con la masonería, y llega incluso hasta, bueno, los principios de la democracia cristiana. Entonces, ahí hay bueno, una cosa que sin duda Andrea quiere, tratando de hacer converger estos diversos elementos hacia bueno, algo más sólido. Ahora, en cuanto al pensamiento, yo puedo asegurar que es un pensamiento, bueno, incluso lo que yo decía ahora en la exposición, ¿no? La relación del Estado con, diríamos, la sociedad civil, con el individuo, es netamente krausista. O sea, no me cabe duda. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que el ideario, ¿ya? Que es en muchos elementos patentemente krausista, tenemos que complementarlo con estos elementos. Por un lado, elemento masónico, sus lecturas de Lastarria, que a su vez leyó a Almayer, que a su vez leyó a Arens. De ahí, de alguna manera, sí lo hemos ido reconstruyendo. Ahora, en lo que se refiere al pensamiento como tal, bueno, creo que ahí, en el plano político y teológico, es clara la influencia del krausismo. Claro, ahí hay una tarea bueno, que hemos abordado en bastante medida, pero nos falta. ¿Ya? ¿Cómo apoyar eso sin una fuente explícita? ¿Ya? Sin un nombre explicitado en sus textos. Pero bueno, ahí está la tarea reconstructiva. Alex, si me permites. Sí, muy breve antes de preguntar si hay otras
preguntas. Pero entonces, ¿por qué no lo cita? O sea, porque obviamente sabía que existía Krause y estudiaba la filosofía alemana de esa época de Krause, ¿por qué no lo cita? Entonces se vuelve más Bueno, esa es una interesante. respuesta a una pregunta que hay que hacerse. Evidentemente, ¿por qué no lo cita? Ahora, él evidentemente tiende a, bueno, aquí suele suceder, bueno, en general, es casi una, se marca una cierta tendencia, claro, que uno cita, prefiere citar, alguien preferiría citar a Hegel o a Fichte, o a los grandes representantes del idealismo alemán en vez de Krause. ¿Ya? Creo que bueno, suele, no es tan extraño, ¿ya? No es tan extraño citar a los más grandes, ¿ya? A los más reconocidos, que esta otra fuente. Ahora, no creo que sea una vía impropia, bueno, hacerlo a través de las coincidencias doctrinales. Bien, ¿Mm? no sé si hay otra pregunta. Yo me estoy conteniendo todavía. Carolina se está despidiendo y que tiene Francisco, yo no clases. sé si tiene algo que decir respecto al krausismo, que veo a Andrea ahí escéptico. No, yo creo que parte en el proyecto que estamos desarrollando con Pablo, la idea es, una de las cosas es justamente afianzar más esa relación que creemos había solo con el krausismo. Porque claro, a veces hay ideas que andan en el ambiente y que pueden ser recogidas por autores sin que necesariamente se citen. ¿No? Es raro igual, ¿ya? No deja de tener razón, ¿ya? Pero sucede. ¿Ya? Y claro, en Abasolo hay referencias que uno podría decir, por ejemplo, en la personalidad política, los pobres y los ricos, ¿por qué no cita a Marx? Porque uno puede leer ese texto y decir, oye, pero esto es marciano, ¿ah? ¿Y por qué no cita a Marx? Podría uno empezar a ver, digamos, la época, o a Nietzsche, hay parte ahí por ahí podría decir uno, la descontextualiza, se la pasa a alguien y dice, ¿quién escribió esto? Nietzsche. ¿Mm? ¿Mm? Por ahí tiene una cita muy al pasar de Schopenhauer, también tiene muchas ideas de Schopenhauer, cuando hace crítica a Hegel, por ejemplo, hay una en especial que a mí me interesa porque yo trabajo también a Schopenhauer, que uno podría decir, pero oye, esto lo sacó de Schopenhauer. ¿Ah? Quizás a veces, digamos, alguien puede estar leyendo autores y no citarlo, vaya a saber por qué, ¿ya? Pero es una tarea, como dice Pablo, que está pendiente y capaz que digamos, en el análisis más concienzudo, más fino de los manuscritos, puede que aparezca, digamos, Krause. Si aparece, te vamos a contar. Bien, yo quería justamente preguntarle en torno a esto de Krause, que me parece muy pertinente, porque es muy extraño que no se ha hecho mucho sobre la recepción chilena de Krause, cuando ha sido un autor que influyó en toda nuestra América, y ese registro ha sido como visitado y explicitado mucho en estos últimos años. Entonces me parece que en ese sentido es muy pertinente. Y el trabajo de Pablo, como al inicio mostraba un contexto de instalar a Abasolo en esta discusión como americana, ¿no? Contextualizada. La pregunta es otra, ¿no? Es como si en el caso chileno han visto explicitadas esta influencia de Krause en otros autores de la época o en comentaristas posteriores, si es que en esa investigación que han hecho se han encontrado estas referencias como para ir fortaleciendo este punto de revisar la influencia de Krause. Después, lo señalaste ahora como al pasar la cosa masónica en Abasolo, que había como un interés. Antes habías hablado tú del
como de este interés laicista de Abasolo. Si también puedes contarnos un poco más acerca de esa relación con el pensamiento de la masonería. Y a Francisco, cuando habla del canto de Lautaro, en esas imágenes que aparecen ahí y en esas referencias, si es que aparece algo así como una filosofía de la cultura, si es que hay como, o si es que aparecen aquí rasgos de un pensamiento situado en Chile, en esa escritura de Abasolo. Eso sería. Ya. A ver, Alex, ¿tú quieres saber si después de Abasolo hay otro autor que tenga cierta connotación krausista? Bueno, tú mencionaste un poco que en Lastarria podía haber algo también como inferirse esa influencia, pero tal No, vez recuerda que en el no. fondo los elementos de derecho público, él lo dice al principio, o sea, están basados si no me equivoco, en Bentham, hace una trilogía ahí, ¿ya? Incluso en un brasilero que se define él como krausista. Y dice Arens, ¿ya? Y Arens, bueno, lo increíble que Arens, entre otras cosas, también fue, no sé si maestro, pero al menos fue profesor en Bruselas de Proudhon. Cuando Proudhon estuvo exiliado, ¿ya? Le hizo clase a Proudhon. Entonces, claro, entre comillas, globalización ilustrada, ya pequeña globalización ahí, bueno, el intercambio era tremendamente, diríamos, fuerte, ¿ya? Entonces, claro, Lastarria también leyó al Meyer, y Almayer, bueno, también es un profesor krausista, bueno, y él dice, me retiré un poco del krausismo Almayer, ¿por qué? Porque metí el tema de la providencia. Y claro, ya en una etapa más positivista, bueno, el tema de la providencia ya no, del plan divino, digamos, ya no cuajaba con la filosofía positiva de Lastarria. En cambio, Abasolo sigue manteniendo el tema de la providencia de la misma manera que los krausistas. Y en ese punto diríamos que, pese a que no haya fuente y todo lo demás, bueno, creo que Abasolo sigue manteniéndose fiel al idealismo krausista, ¿ya? Sobre todo, sobre todo con una teología panenteísta, ¿ya? Que afirma la personalidad de Dios. Y ahí, claro, uno puede hacer una referencia no solo al elemento de derecho público perdón, al derecho público de Arens, sino también bueno, a la teología del propio Almayer, o incluso ya a la psicología, al texto de psicología que tiene Arens, ¿ya? Entonces, diríamos, claro, diríamos, las bases, ya lo que se leía en la época estaba fuertemente marcado en teología, ya esa teología que quería escapar un poco de la teología, digamos, católica, estaba marcada por los escritos de Arens, ¿ya? Bueno, insisto también en lo de Almayer, ¿ya? Eran lectores de Almayer, acá, un krausista, claro, krausista. Ahora, lo que no hemos podido terminar con Francisco es más referencia respecto a su estadía en España, ¿ya? Esa está un poco velada, es más Francia, obviamente. Y claro, él cita en algún minuto a Castelar. Castelar también tiene su base krausista, entonces, bueno, yo creo que estaba ahí en el ambiente. Ahora, que el mismo Proudhon tenga una cierta base krausista, ¿ya? Incluso en la fijación de algunos términos que tiene, ¿ya? Bueno, da cuenta de que en el ambientillo, digamos, aunque siempre se trató de filósofo de segunda categoría Krause, el ambiente estaba, sobre todo los círculos, digamos, más con intenciones liberales y republicanas, estaba fuertemente marcado por las ideas de Krause. Entonces yo creo que no era tan difícil, ¿no es cierto?, la proyección del pensamiento de Krause por diversas vías. Bueno, y en lo que se refiere a la masonería, bueno, recuerden que uno de los fundadores del Partido Radical
es el hermano de Abasolo, ¿no es cierto, Francisco? Bueno, ahí quizá en el tema de la masonería y de su hermano, ya, puedas decir algo al respecto. Sobre todo de la bomba de bomberos. Claro. Hay que entender la personalidad de Abasolo, tratar de entenderla. Yo decía que era una persona muy discreta, no le gustaba figurar para nada, ¿ya? Sin embargo, uno de sus hermanos, el hermano mayor, fundó la bomba, digamos, la que está en Vicuña Maquena ahora, que se llama Claro y Abasolo. Fue uno de los fundadores, digamos, de dicha bomba y tal parece que pertenecía a la masonería. Ahora, Abasolo termina, por ejemplo, en uno de sus libros, La religión de un americano, diciendo, proclamando que hay que crear la nueva masonería, pero no hay ningún registro de él perteneciente a la masonería. Recordemos que Abasolo no perteneció, o no hay registro que haya pertenecido a ningún partido político ni a ninguna institución. Justamente por la personalidad que tenía, creemos que era reacio a eso. Y eso hace, valga la redundancia, hace mucho más difícil seguirle la vida, ¿ya? Pero tenía un pensamiento que propiciaba, digamos, esta perspectiva masónica, ¿ya? Yo estaba, a propósito, cuando hablaba Pablo, pensando en Proudhon, si es que hará una cita de Krause, ¿no? Habría que buscar, a lo mejor toma elementos de Krause y no los cita, no los cita nunca, ¿ah? A propósito de lo que preguntaba Andrés, ¿ah? Y claro, ¿por qué no lo hace? Quizá. Oye, Francisco, bueno, también bueno, me acordé de otra cosa, el caso de Quinet, bueno, que fue maestro de Bilbao y también obviamente indirecto de Abasolo. Bueno, Quinet iba a los congresos krausistas, ¿ya? Entonces, claro, Quinet tiene una fuerte influencia de Fichte y de Schelling, ¿ya? Bueno, parece que también es traductor de Herder, ¿ya? Pero el punto es que también tenía un contacto con Bruselas, ¿ya? Y recuerden que Bruselas era un cierto paradigma republicano en su minuto. Y eso no solo era paradigma en el plano de la política más vivida, sino también de la política pensada. Entonces, claro, esa parte modélica de una ciudad fuertemente marcada por la masonería, bueno, inunda los diversos aspectos de la vida, del pensamiento en general, ¿ya? Bueno, uno puede encontrar testimonio de la presencia de Quiné en esos congresos krausistas. Entonces, claro, la unión de pensamiento, la síntesis de pensamiento era más grande a veces de lo que se cree. Y la gravitación del krausismo aún más fuerte. Ahora, lo que pasa es que, bueno, el krausismo de alguna manera igual ha tenido como cierta mala suerte en el sentido de que no se le ha dado el realce que tiene y bueno, y finalmente queda en mayor preponderancia evidentemente Hegel, ¿ya? Claro, porque siempre se preguntaba eso, Elías Díaz preguntaba eso, ¿por qué Krauss y no Hegel? ¿Ya? Y algunos dirán, no, es que era más digerible, o porque tenía aspectos que iban más en detalle a la vida. Bueno, yo creo, en mi opinión, yo creo que tiene que ver por la penetración que tuvo a través del derecho público, ¿ya? Un derecho público que era muy social al final, por la relación entre lo social y lo político, el Estado, la sociedad civil. Creo que por ahí, bueno, eso es marcadamente krausista. Yo creo que alguien que ha rehabilitado, o sea, rehabilitó en su momento ese aspecto, sobre todo la distinción entre sociedad civil y Estado, fue Gurvitch, ¿ya? Ahí hay una buena lectura al respecto, ¿ya? De la influencia que tuvo. Bueno, y Gurvitch también el que nos da ese dato, ¿ya? Gurvitch es el que dice, oye, Proudhon estudió con Arens en Bruselas cuando estuvo exiliado. Entonces, claro, la influencia es mayor de la que se cree, la gravitación en general. Bueno, a propósito, también un poco complementando a la pregunta que hace Alex, yo no sé, yo creo que en el pensamiento de Krauss en Chile no ha sido muy trabajado. Conversando con el profesor Luis Corbalán Márquez,
nos señalaba que, por ejemplo, y lo mencionó Pablo al pasar, la influencia de Krause en lo que es la democracia cristiana o en la historia, la ideología de Chile está muy solapada, pero no quiere decir que no haya existido. Y nosotros, obviamente, como lo señalábamos, parte del proyecto es también hacer una relación más clara y evidenciar, digamos, la influencia de Krause, no solo en Abasolo, sino que en algunas ideas, digamos, que se desarrollaron en Chile. Ahora, lo que preguntaba Alex también sobre el canto de Lautaro, ¿no? Claro, yo creo que a veces los autores también usan ciertos nombres, no sé si será el caso Abasolo, porque estamos en proceso, digamos, de ver más claramente todos los manuscritos, de transcribirlo y después, digamos, estudiarlo más detenidamente, pero yo creo que esto es como casi como la logia lautarina que se creó en Londres, ¿ah? Se pone el nombre, ¿ah? Como lo hace como casi poner una chapa, ¿ya? No sé si será ese el caso de Abasolo, porque Abasolo nunca, lo que hemos descubierto hasta el momento, hace mención directa, por ejemplo, a los mapuches, pero sí habla, digamos, indirectamente del rescate de lo originario, el rescate, digamos, de la preponderancia que debe tener el pensamiento americano respecto de otro tipo de pensamiento, pero no con las palabras que nosotros usamos ahora, obviamente, de, como dices tú, pensamiento situado o situado en Chile o en América. Por lo demás, de alguna manera eso está, por los títulos de sus libros. Constantemente está hablando de la América del porvenir, que era un concepto que estaba, digamos, en el ambiente también. Esto del porvenir de América, de que nosotros podemos hacerlo nosotros mismos, de que no copiarle a los europeos, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Bien, estamos ya pasados, Andrés. Muy breve para que no te quedes con las ganas. Muchas gracias. No, el krausismo me parece un temazo, pero siguiendo la tesis de usted, a mí me parece que es más complicado, porque entonces ahí Abasolo hace parte del ocultamiento de Krause en América Latina. Y entonces eso es más grave todavía. Me parece que sería un personaje que, según usted, estaría leyendo a Krause y teniendo influencia y distintas cosas, pero haría un ejercicio explícito de no citarlo, lo cual me parece... Krausismo, Andrés, más que nada krausismo, no Krause. Bueno, Lo por que eso, había en el krausismo, ambiente era, claro, pero tú el dices que no, krausismo por diversas vías. pero Que que no lo oculte el cita nombre no tampoco, quiere decir que no extienda el krausismo. pero no cita a nosotros El tampoco, o pensamiento sea, krausista lo extiende y de alguna manera permite la proyección del pensamiento krausista. Ahora, que uno diga que no aparezca Krause y no enaltezca a Krause, o no enaltezca el krausismo como nombre o como corriente, bueno, pero está el pensamiento krausista. A eso me refiero, y ahí no creo que le haga un flaco favor. pero esto lo está ocultando porque ni cita a Krause ni cita a los krausistas. ¿Por qué? A ver, yo creo que hay una, diríamos, ¿qué es lo que hay ahí? Un pensamiento, por ejemplo, en teología, ¿no es cierto?, que pone el acento en la personalidad de Dios. Bueno, es un pensamiento krausista. De ahí a que diga, oye, esto es lo que establece Krause, bueno, le haría un flaco favor, diríamos, a la propaganda explícita de Krause, digamos. Pero el pensamiento como tal está ahí, muy vivo. ¿Ah? Entonces, claro, quizás esa es la faena, conectar eso que está ahí con un nombre. Krausismo, Krause, Arens. Ahora, yo creo que es que yo creo que el efecto del tratado de Arens es tremendo. O sea, no, yo creo que ahí es donde hay que fijarse, en la recepción de Arens en América. Y ahí, bueno, y ahí uno puede poner detrás de Arens Krause, krausista, pero claro, como pensamiento está totalmente vivo, totalmente claro, creo yo. ¿Ya? Bueno, como dices tú, quizás el sujeto ahí lo oculta. Y en ese caso, claro, le daría un flaco favor, en ese plano. Bueno, bueno, yo creo que a quien le he escuchado algo sobre Krause y el siglo XIX es a Cristina Hurtado. No sé si alguien más lo haya trabajado con más intensidad, solo mencionar esa referencia. Y bueno, le agradezco que nos hayan acompañado. Se nota que la investigación ha seguido
creciendo mucho estos años, y la persistencia que han tenido ha ido madurando. El simposio continúa ya mañana a las 3 de la tarde, y así es que tomémonos el descanso por si quieren ir a las otras mesas del Congreso. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias Chao. por las preguntas. Los Adiós. más- Listo. Chao, Chao, chao. adiós. Chao. Chao, Andrés. Chao, nos estamos viendo alguna vez. Sí, chao, un gusto.